La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. ¿Cómo estamos aquí en La Espada de Damocles? Otra vez para tratar el tema que venimos tratando en los últimos programas en esta saga, que es el tema de Jesús. El tema de, de Cristo como una figura que no necesariamente es una figura externa. Lo estamos viendo bajo tres puntos de vista: el punto de vista histórico, el punto de vista eh, religioso y el punto de vista psicológico. Lo saqué porque escuchaba sonido afuera, digo, no puede ser que esté sonando por fuera de mis auriculares. Pero no, creo que sí que está bien. Entonces, estamos viendo ese enfoque que nos permite básicamente poder acercarnos a la espiritualidad, sobre todo a la espiritualidad cristiana en este caso, bajo una óptica diferente. Es decir, ya no con esa actitud de voy a la iglesia, cumplo ciertos ritos, hago las cosas que tengo que hacer, me porto bien, porque hay un Señor que me mira, hay un Jesús que vivió en algún momento de la historia y a quien yo le debo obediencia, sino que estamos planteándolo desde el punto de vista que lo planteaba Jung, como un arquetipo, como un modelo que existe en cada ser humano. Existe en usted, existe en mí, existe en los que nos rodean y existe como posibilidad. Se dice que Jesús es un arquetipo como cualquier otro que existe desde el principio de los tiempos, o sea, desde siempre. Siempre ha existido en el seno de la psique humana colectiva, ha existido la posibilidad de que Dios se acerque al hombre, es decir, que lo inconsciente tienda un puente hacia lo consciente, hacia el ego, y que el ego a su vez tienda un puente hacia lo inconsciente, haga un camino, lo que llamaríamos religiosamente o en el ámbito religioso, espiritualidad. Cuando Jesús de Nazaret, que es un hijo de vecino, empieza a convertirse en Cristo, bueno, ahí está dando un salto. Y cuando al revés, cuando ese Cristo desciende y se encarna en ese Jesús de Nazaret, ahí también está viendo un descenso, está viendo como un ir de aquí hacia allá, pero también un venir desde allá hacia acá. Entonces estamos analizando distintos eventos de la vida de Jesús. Comenzamos con la entrada triunfal en Jerusalén, después estuvimos con la última cena, luego estuvimos con, estamos ahora con Getsemaní,
que es este momento crucial de la vida de Jesús, donde él la pasa mal, donde tiene algunos problemitas, que se siente desvalido, se siente como que quiere rechazar todo esto y no aceptarlo, y finalmente le dice al Padre, Si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que dice Jesús, es decir, acepta su sino, acepta su destino, ya con otra actitud. Entonces, habíamos visto que en el Getsemaní, él estaba con sus discípulos, se había ido a orar junto con los hijos de Zebedeo y con Pedro, con Simón, y les dijo a ellos que velasen, que se quedasen despiertos. Entonces, en Getsemaní, Cristo vela, es decir, se mantiene despierto, pero sus discípulos se duermen. Los discípulos quedan inconscientes. Entonces, fijémonos que Cristo lo que dice en griego es algo así como, yo no soy experto en esto, pero como gregoreo, ¿no? Que tiene que ver con mantenerse despierto, mantenerse atento. Estad vigilantes. Esto ocurre también en Apocalipsis, ahí le digo, Apocalipsis 16:15. Mire, en Apocalipsis 16:15, él dice esto. He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Se acuerda eso? Como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, él viene como ladrón en la noche. El encuentro con lo inconsciente no es un encuentro, por empezar, que uno puede premeditar, como diciendo, bueno, mañana a las 2:30 de la tarde, a más tardar 2:35, voy a tener un encuentro con lo inconsciente, porque ahí me voy a abrir y me voy a conectar, ¿no? Uno dice, bueno, a esa hora yo voy a estar con la actitud correcta, voy a poner en marcha las técnicas que mi gurú me enseñó, voy a abrir los portales inconmensurables del inconsciente y todo ese material profundo va a emerger a mi conciencia, produciendo una iluminación inmediata. Así que todos los que quieran asistir a mi iluminación del día de mañana, como si fuera la comunión, la primera comunión, pueden venir, después vamos a hacer una fiesta y vamos a comer así, algunas cositas que yo voy a llevar. Bueno, no ocurre así. Usted no puede, digamos, apropiarse de esto, ¿no? No puede apropiarse de lo inconsciente. Por eso es que los santos y los sabios de distintas religiones siempre abogan por pedir, solicitar y abrirse y decirle una especie de declaración a Dios de, mira, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, ven cuando quieras, trata de venir rápido, eh, como ese dicho que tanto se repite en la liturgia de las horas católica, que es, Dios mío, ven en mi ayuda, date prisa en socorrerme, ¿no es cierto? Que se usó como una jaculatoria, como casi como un mantra durante muchísimo tiempo en la antigüedad. Dios mío, ven en mi ayuda, date prisa en socorrerme. Es decir, no tardes demasiado, pero siempre poniendo el acento en que la otra parte es la que viene. Dios viene a mí cuando quiere, como quiere, cuanto quiere. De la misma manera pasa con lo inconsciente. Imagínese que usted no puede desentrañar lo que significan los sueños que usted está teniendo, ver exactamente qué arquetipo está funcionando, tenerlo todo bajo control, diciendo, bueno, ahora estoy en el nivel 4, estoy experimentando el arquetipo del héroe, la semana que viene significa que voy a entrar. No, no es así. No tiene esa matemática. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, permaneced conscientes. Y ellos se duermen. Miro hacia arriba porque ahí tengo unos apuntes de estas frases que me permiten seguir el hilo. Entonces Cristo les dice eso en Apocalipsis 16:15, estad vigilantes. Y Cristo entra en un agón. En griego, en Grecia, el agón era el lugar donde se luchaba, se hacía la especie de lucha libre. Y era un lugar de contienda, de competencia. Por eso la palabra agonía tiene que ver con esto, con esforzarse, con llevarse al extremo, con sufrir un poco también, ¿no? Entonces entra en un agón que es una lucha, como decimos, es una lucha entre la carne
y el espíritu, entre el cuerpo y, por decir, el espíritu, porque en los evangelios se hace una diferencia medio tripartita. Por un lado se habla de la carne, dice la carne es débil, ¿no? Pero el espíritu está deseoso. Siempre el espíritu es como puro. Y el alma tiende a estar como medio en el medio, pero es flojita. El alma afloja, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice muchas veces, tengo el alma, no sé, estoy compungido hasta el alma, o tengo el alma dolorida, me duele el alma por ver a fulano de tal lo que hace, siempre es el alma. Sin embargo, cuando habla de cosas gloriosas, tipo me regocijo en el espíritu, a tus manos entrego mi espíritu al final de su vida, es decir, nacer de nuevo del espíritu, no se nace del alma, se nace del espíritu. Entonces, el espíritu o lo espiritual es algo como muy grande, está por ahí arriba, es lo psicoideo. Por otro lado, que eso siempre está deseoso, eso siempre quiere realmente acercarse a lo que llamamos la individuación. Lo inconsciente siempre quiere volcarse en un contenido más pequeño, es decir, la kenosis, vaciarse, todos los arquetipos, lo que hay en ese inconsciente que llamamos propio, pero en realidad es colectivo, es el mismo para todos, constantemente quiere aparecer en nuestra vida. Quiere y no quiere, porque todo arquetipo sabe que al volcarse en un cuenco humano, bueno, se disuelve un poco, pierde la complejidad, porque es como si, no sé, por así decir, yo calzara 40 de zapato y tengo que meter el pie en un 35. Y bueno, mucho rato no aguanto, me agrada tener el pie protegido, pero a la vez sé que me va a doler. O sea, no es mi talle. Entonces, nunca el ser humano da la talla para los arquetipos. Jesús nunca daba la talla para Cristo del todo. Por eso sus dudas, por eso sus ires y venires, sus arrepentimientos, sus pedidos de si puedes, por favor, aparta de mí este cáliz. Entonces, él entra en la agonía esta, que es la misma que Nikos Kazantzakis en su novela La Última Tentación de Cristo, que en poco tiempo la analizaremos, ya que se llevó al cine como película dirigida por Martin Scorsese, una película muy controversial, que estuvo prohibida, no sé en realidad por qué, es decir, no le encuentro razón demasiado lógica, pero bueno, esta película es digna de que la analicemos comparada con las demás que andan por ahí, Jesús de Nazaret, de Sefirelli y qué sé yo, y otras que también están por ahí, que tienen algunas muy interesantes perspectivas, pero esta es como que para mí resume mucho de lo que estamos hablando. Tiene mucho de esta perspectiva junguiana. Eh, entonces, Nikos Kazantzakis, al comenzar la película, o sea, Sefirelli no, Scorsese, al comenzar su película, basándose en la novela de Kazantzakis, cita una frase de Kazantzakis que pone él en su novela, que dice que esta novela, y en este caso esta película, es un volcado de su dilema eterno personal de la lucha entre la carne y el espíritu, que es la lucha o la dicotomía de qué hago, me vuelco a cosas más profundas y sutiles o me entrego a las pasiones. Es decir, tengo ganas de comer, dormir, divertirme, pasarla bien o privarme de ciertas cosas para alcanzar metas trascendentales. Si busco esas trascendentales, ¿me estoy perdiendo la vida realmente? Y si me meto en las cotidianas, ¿me estoy perdiendo esa dimensión más profunda? ¿Cuál es? ¿Dónde está la cosa? Ese es el dilema de Nico Kazantzakis y es el dilema que se refleja en esa película, en el Jesús, ¿no?, tentado, la última tentación de Cristo. Entonces, es una lucha, un agón. Ante el agón, ante la contienda, uno puede hacer dos cosas: dormir o rezar. Fíjese lo que le digo: dormir o rezar. ¿Qué quiere decir eso? No entendí. ¿Dormir o rezar? Y si hago las dos cosas, ¿qué pasa? No, no se puede hacer las dos cosas, porque quien reza no duerme, quien reza vela. O sea, si yo me pongo a rezar, se entiende, por empezar, que estoy despierto.
No puedo rezar dormido a menos que esté soñando que rezo, pero bueno, eso ya sería muy, como se dice aquí en España, rizar el rizo. Pero bueno, se entiende que velar, estar atento, estar despierto, eso es rezar, ¿no? Estar atento a estas cosas, a lo inconsciente, ya sea que yo esté en pleno silencio, como decía San Juan de la Cruz, la atención amorosa a Dios, la atención amorosa, es decir, sin oración mental, como se dice, sin hablar, sin decir Dios mío, gracias por esto, te pido lo otro, no, silencio, o bien como por ejemplo la liturgia de las horas, que se reza 7 veces al día, se rezan salmos, pero claro, no se rezan así, tipo, por ejemplo, Entonces, Señor, te agradezco mucho. Grande eres, Señor, eres el mejor. No hay otro como tú, grandísimo Señor. eso sería como muy mecánico. Ahí no hay alma, no hay contenido, no hay espíritu, no hay nada. Ahí es simplemente yo pongo un loro al que le enseño a repetir los salmos y el loro los repite de la misma manera y no tiene esa fuerza. Fíjese el detalle, para beber agua ponemos música, ¿eh? Música sin copyright. Música que ha hecho mi hijo. ¿Qué tal? Con la guitarra. ¿Eh? Acá en casa le llamamos Paco. Paco de Lucía. Bueno, como, como le decía antes de la digresión, uno puede dormir o rezar. Hay gente que se la pasa como los discípulos, justamente, vamos a dejar de fondo un poquito esto, justamente durmiendo. Hay gente que se la pasa la vida entera, como se dice en la Argentina, apolillando, ¿no? Generando o dejando que se lo coman las polillas. Así hacían los discípulos. Los discípulos, él les dijo, velad, que quedaos despiertos, y se durmieron. Entonces muchas veces estamos dormidos ante todas estas cosas de lo inconsciente, de los arquetipos. Dormirse no significa echarse en una cama. Dormirse significa que usted, no sé, se va al cine y del cine se va con los amigos al bar y con los amigos al bar se va a pasear con la familia y después a comer y después a ver el partido de fútbol en la tele del domingo y después y así. No hay pausa, no hay un momento de profundidad. Por eso es que las tradiciones espirituales suelen dividir el día en fragmentos. Por ejemplo, los musulmanes 5 veces al día se detienen a hacer la oración. Los sacerdotes católicos y monjes y en realidad los laicos también, los que no son ni monjes ni sacerdotes, pero casi nadie lo sabe, entonces solo lo acaban haciendo monjes y sacerdotes, deberían también 7 veces al día detenerse y rezar unos 10-15 minutos que tarda cada rezo, la liturgia de las horas. Sacerdotes y monjes lo tienen como obligación, no lo pueden dejar. El laico no lo hace obligatoriamente, pero es sugerencia, pero me refiero ortodoxa, no es que me lo invento yo, que rece las 7 veces al día. Entonces, de esa manera se mantiene velando, ¿no? Y usted me dirá, y bueno, esto se puede hacer mecánico. Todo se puede hacer mecánico. La idea es no hacerlo mecánico. Realmente velar significa sostener la vela, estar ahí con la vela encendida y no dejar que se te apague. Entonces, la otra opción, dormir o rezar. El que duerme no se entera de nada. El que duerme vive la vida y usted dice, mira qué contento está. El que va al partido, que vitorea a su equipo, después se va al bar a tomar una cerveza con los amigos, después, no sé, saca a pasear al perro. Qué feliz que no tiene problemas, ¿no? Pero sí, esa persona en el fondo, dice Jung, eh, el fin de la vida, o religiosamente también lo podríamos decir, teológicamente, el fin de la existencia es unirse a Dios, volver a Dios. El fin de la vida humana para la psicología profunda de Jung es la individuación. Entonces, por más que hagas todo eso, algo te va a estar faltando. Y además, algo, recuerde, no estás contribuyendo hacia ese inconsciente colectivo, hacia el bienestar de todos. Estás casi como tirando para atrás a la humanidad, por así decirlo. Entonces, rezar es constelar lo arquetipal a través de la imaginación
activa de las imágenes que las oraciones aportan. La imaginación activa es un, digamos, no un descubrimiento, pero un método, una técnica que utilizaba y siguen utilizando ahora los jungianos, Jung. ¿Y en qué consiste? Bueno, en visualizar, imaginar voluntariamente ciertas cosas, ¿no? Símbolos, recuerdos de sueños, rememoraciones. Entonces, cuando usted está rezando, si usted reza velando, no ausente, sino velando, no dormido, realmente va a haber imágenes. Si yo rezo un salmo, vamos a agarrar un salmo cualquiera, fíjese, vamos a buscar los salmos y vamos a ver, no vamos a caer en alguno clásico, vamos a buscar el primero que aparezca, voy a apretar, el 32 salió, verso 1, y dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. A usted le viene la imagen de un tipo que antes estaba mal y ahora es bienaventurado. Ahora le han perdonado. Es como un gran señor que le pone la mano en la cabeza y le dice, por ejemplo, A partir de ahora, siervo mío, eres libre. Ya no estás bajo el yugo del pecado. Así que sonríe y siéntete bienaventurado. ¿se da cuenta? Usted leyó ese fragmento y le viene la imagen de lo bienaventurado. Eso es una imagen de individuación, de acercamiento al sí mismo. Por lo tanto, si usted está atento, ese pedacito ya le está hablando a usted de una apertura, de una invitación, de un recordatorio de esa conexión, ¿no? Bienaventurado el hombre a quien no imputa Yahvé la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Es decir, bienaventurado al que Yahvé o Jehová pone aquí, no le imputa la iniquidad. Es decir, bienaventurado aquel al que Dios no lo fastidia, no lo está ahí persiguiendo, no lo está mirando en exceso, y cuyo espíritu no cae en la superchería, en esa superficialidad, en esa sustitución de lo real, de lo profundo, ¿no? Superchería sería, qué sé yo, dedicarse no solo a dioses sustitutos del Dios verdadero, sino también sería esto, vida fatua, una vida superficial de juerga y de divertimento y de pasatiempos y no de profundidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted va leyendo, yo leí 2 versos nada más, pero imagínese, usted tiene que leer en la liturgia de las horas 3 salmos en cada uno de esos 7 momentos del día. Que no se puede hacer trampa y decir, bueno, rezo de los 7, me rezo 2 a la mañana, 2 a la noche y dejo los... No, porque la idea es que usted tenga que cortar el día. No importa que a usted le sobre tiempo ahora, usted lo tiene que rezar más o menos en las horas que corresponden, ¿no? Por ejemplo, si son, yo le voy a hacer así con la mano, ¿no? Son 7 rezos, serían apenas usted se despierta, o vamos a empezar con esta mano para que se entienda mejor. Usted se despierta y reza, eh, los monjes rezan el oficio de lectura, pero ese se puede poner en cualquier momento del día, yo lo pongo en otro momento. Entonces, laudes. Yo lo rezo de 8, 9, 10 de la mañana. 11, 12, 1, tercia. 2, 3, 4, sexta. 5, 6, 7 de la tarde, nona. 8, 9, 10 de la noche, vísperas. Antes de irse a dormir, completas, ¿no? Y el oficio de lectura, que ese es el séptimo, usted lo mete en el momento que quiera, cuando está almorzando, cuando tenga un momento, lo divide en 2 partes, que suele ser más largo ese oficio porque tiene lecturas, una del Antiguo Testamento y otro de los padres de la iglesia, ¿no? Sobre algún tema que en ese momento del año, supóngase ahora es Cuaresma o Pascua prácticamente estamos, así que se rezan, se leen lecturas afines al tema. Entonces, usted lo que está haciendo ahí es velando y llenándose de imágenes, pero si está atento. Lo mismo hace el musulmán cuando recita las suras del Corán, lo mismo hace el judío cuando recita lo mismo, estos salmos, lo mismo hace el hindú cuando recita sus textos védicos y lo mismo hace el budista cuando recita sus sutras. Se llena de imágenes. Y no son imágenes de beba Coca-Cola, son imágenes que tienen que ver con la individuación. Así que son imágenes realmente de calado, son profundas, son arquetipales.
Son imágenes creadas por mentes eh, colectivas, son tradiciones. Todo lo que es de una tradición, desde un cuento, un chiste, son producto de vivencias profundas de las personas. Entonces, cuando usted reza con un salmo, lo que está haciendo es tomar prestado esas imágenes que vinieron de la mente de otro, hacerlas propias y sentirlas, vivenciarlas. Entonces, así surge una nueva imago Dei que concilia los opuestos. Cuando usted se llena de estas imágenes, empieza a surgir una nueva imagen divina, un paradigma nuevo. Porque claro, usted está leyendo esto del bienaventurado, aquel cuyo espíritu no es superficial. Eso le cambia la forma de ver la vida. Usted ve la vida ahora bajo otros parámetros, ¿no? Le interesan otras cosas, entiende desde otro lado las cosas, cambió su imago Dei. Entonces, eh, por eso se reza, por eso rezaba Jesús en el Getsemaní. Él quería impregnarse, era judío, él rezaba 7 veces al día los salmos y otras oraciones, él quería impregnarse de imágenes, porque las imágenes, después de todo, provienen de lo inconsciente, es decir, nos conectan con lo inconsciente, con Dios. Entonces, conectarse con imágenes es conectarse con Dios. De hecho, ver una película donde hay arquetipos, el héroe, la madre, el sabio, como el Señor de los Anillos, nos conecta con lo inconsciente. Lo que pasa que lo que varía, como siempre, es si uno ve el Señor de los Anillos velando, bueno, se conecta con mucho de lo inconsciente y su vida cambia. Pero si uno ve el Señor de los Anillos por mero entretenimiento, o sea, durmiendo, no pasa nada. No pasa más allá de alguna risita y algún disfrute y placer de la belleza de la creación, ¿no? Eh, Dice Lucas, el evangelista Lucas, representa a la imagen reconciliadora como un ángel. ¿Se acuerda que apareció un ángel que lo consuela a Jesús cuando está rezando ahí? Bueno, esa es la imagen de que vino del cielo, bajó un ángel, un arquetipo, y le dijo, tranquilo, va todo bien. Entonces, ese descenso es cuando uno en la oración, en la meditación, en lo que uno esté haciendo, tiene como una especie de destello de conexión con, indicio de intuición sobre, bueno, ese es el ángel, ¿no? Es un descenso, ¿no? de la divinidad, del mundo arquetipal al mundo cotidiano, porque eso es en última instancia lo que busca la individuación, no busca un fundirse en lo inconsciente, o religiosamente sería como fundirse en Dios. No, tampoco busca que Dios se meta en mí y punto. No, se busca un encuentro de ambos seres que son el mismo a la vez y que no se pierda ninguno de los dos. Entonces, dice Lucas, representa la imagen reconciliadora como un ángel. En el peligro está también el poder que rescata. Esto lo dice Hölderlin, que no sé cómo se pronuncia en alemán, pero es Hölderlin, con diéresis en la O, por si usted sabe alemán y me quiere explicar cómo se pronuncia.